Hola, hola, compañeros y compañeras de Derecho, de Administración, de Contaduría y demás carreras afines. Estamos manejando la materia de Derecho Laboral y estamos hablando de las prestaciones mínimas o también llamadas condiciones generales de trabajo, a las cuales tienen acceso o derecho que siendo los trabajadores como mínimas. Ya si la empresa, el sindicato, la empresa y el trabajador llegan a un acuerdo sobre algo más arriba, pues es ganancia para ambas partes o al menos para el trabajador. Porque la ley habla de prestaciones mínimas, lo mínimo a que estoy obligado como empresario a darte a ti como trabajador con motivo de los trabajos del servicio que me estás proporcionando. De esta manera hemos visto en clases anteriores lo que vienen siendo los famosos descansos, que son 4 descansos y que viene además lo que viene siendo también la jornada, que son 4 tipos de jornada: la ordinaria, perdón, la diurna, la nocturna, la mixta y lo que viene siendo la extraordinaria. Estamos analizando, estamos por terminar lo que vienen siendo los descansos, es decir, los momentos o los días de asueto en que por disposición legal el trabajador tiene derecho a tomar, a descansar para resarcir o recuperar fuerzas, para recuperar energías, para tomar algún alimento, para en un momento determinado desahogar de todo lo que es la presión del trabajo y en consecuencia poderlas reanudar. Hacemos una jornada diaria en donde por lo menos tiene media hora para poder descansar, tomar sus alimentos que se aprovechan para almorzar, si es esto en la mañana, o bien para poder comer, o bien para en la noche, como se dice, tomar algún refrigerio y en consecuencia conseguir con esta jornada. Hemos visto también lo que son los otros tipos de descanso, con el famoso descanso semanal, que ya se modificó con lo que en mis tiempos se llamaba como la semana inglesa, es decir, por cada 5 días de trabajo vamos a tener 2 días de descanso, porque por lo general a nivel obrero, a nivel trabajador, son 6 días de trabajo y un día de descanso, es decir, de lunes a sábado. Y el domingo se descansa, salvo los días excepcionales, salvo los días o trabajos, mejor dicho, trabajos que por su naturaleza, pues no se puede laborar, no se puede dejar de laborar el domingo, sino que debe ser constante y en consecuencia hay que trabajar los domingos y por tanto entonces se programan los descansos para que sean entre semana. Bajo esta perspectiva vamos a continuar con los descansos una vez que hemos definido los obligatorios, los festivos y los que por mandato de la ley están establecidos. Hoy vamos a ver otros tipos de descansos que también, compañeros, se llevan a cabo, pero por costumbre, por tradición. La ley no dice nada de eso, es más, de acuerdo con la ley, se deben trabajar esos días, pero por lo que significan o lo que representan, la tradición, la costumbre mexicana, ha hecho sobre todo que en las industrias, en las empresas de transformación, donde hay una gran cantidad o la mayoría son obreros, son trabajadores, se otorgan estos días de asueto, se otorgan estos días de descanso, aunque no son obligatorios conforme a ley. Les habla el profesor Simón Peralta Enzástiga y vamos a continuar en materia laboral o derecho laboral con lo que son las condiciones de trabajo o las prestaciones mínimas de trabajo a que tiene derecho un trabajador. Y estamos dentro de los descansos que una vez ya decididos cuáles son estos, vamos a ver otros descansos obligatorios o de días festivos, pero no por la ley, no por la Constitución, no por el artículo 123 ni por la ley del trabajo, sino que se han convertido en obligatorios o en días festivos por la costumbre, por las tradiciones que se mantienen de nuestra cultura y no por mandato de la ley. ¿Cuáles son estos días? El jueves y el viernes santo. Ya esto es en automático y ya es una tradición que viene Semana Santa y es cuando se otorgan vacaciones y cuando la mayor parte de los trabajadores salen. Se quedan, vamos a decir, los de comisión, los que tienen que estar al tanto en estos días en que la mayoría sale de trabajo. Y aunque la Semana Santa empieza lo que viene siendo lo que es esta semana conocida el jueves y el viernes santo por representar la última cena del Señor y la crucifixión de Jesús, entonces se les da descanso obligatorio a los que están en comisión, a los que salieron a trabajar en lo que los demás salían a lo que venían siendo sus vacaciones normales. Por tradición católica, por tradición cristiana, por costumbre que se ha tenido desde antaño, entonces
ya es una, vamos ya, perdón por lo repetitivo, ya es una costumbre que entonces estos 2 días, aquellas personas que se encuentran laborando en oficina o en empresa, se les deja descansar. De hecho, el jueves a veces todo el día completo o si no medio tiempo, pero después de ahí tienen toda la tarde, todos tienen el viernes y reanudan lo que viene siendo el sábado de gloria, aunque algunas empresas también les llegan a dar este día, pero los que sí son casi casi de cajón son el jueves santo y el viernes santo. Aquí nuestra costumbre católica, respetando las tradiciones, o respetando lo que significan estos días de, pues de dolor, de sufrimiento, pues implica por tanto que también se les dé el descanso a lo que vienen siendo las personas. Antaño, en mis tiempos en que sí se respetaba esto, y ahora si usted va a la comercial mexicana o a los centros comerciales, pues hay un trabajo normal, un trabajo en donde estas fechas ya no significan. Recuerdo que en mis tiempos, las tortillerías, las panaderías, que era indispensable lo que vendían, siempre ponían su anuncio, aparte de sus tortillas, compre su pan, porque no se va a abrir ni el jueves ni el viernes, y todos sabíamos por qué no se iba a abrir esos días. Pero también quizás por la necesidad, quizás porque ahora la situación es más complicada, difícilmente encontramos todo, absolutamente todo cerrado. No falta una tortillería, una tienda, algún negocio que sí esté abierto. Pero en mis tiempos era muy difícil encontrar en estos días negocios abiertos. Por respeto, por tradición, por costumbre, porque significaba estas fechas de conmemoración o no de celebración, sino de recuerdo o de memoria a lo que representa para los creyentes la figura de Cristo Jesús. Entonces, jueves y viernes santo, si bien ya no se respeta al 100%, ya no se mantiene al 10%, si una gran parte de empresas todavía mantiene esa costumbre de que sus trabajadores quedaron de guardia, como se dice, en lo que debería estar descansando, o sus empleados tomen estos días simplemente por costumbre, por disposición de la ley. Un día que también es el 12 de diciembre. Somos un pueblo eminentemente católico, guadalupano, y demás calificativos. Y como es el Día de la Virgen de Guadalupe, la mayoría de las empresas industriales también tampoco llevan a cabo labores. De hecho, hay empresas que tienen por tradición ese día hacer una especie de convivio, hacer una comida para los trabajadores, celebran, dan algunos regalos o premios, hay música, hay comida abundante para celebrar y conmemorar a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen Morena. Y es típico también en las empresas hacer una misa dentro de las mismas. Después de la misa pues viene el jolgorio, viene la fiesta, viene el regocijo por celebrar este evento, independientemente del día que sea. Entonces, en la mayoría de las empresas, sobre todo las industrias, en donde hay mucho trabajador, mucho obrero, sí se acostumbra también dar el 12 de diciembre. Y en una gran cantidad de ellas, ese día no se trabaja porque se hace fiesta, incluso dentro de la empresa. Se va música, se va mariachi, hay convivio, hay comida, desde carnitas hasta lo que se quiera, y va la familia, y toda la familia degusta entre ellos, y además, como lo he dicho, hay una misa. De hecho, es clásico también en las empresas tener un nicho a la Virgen, para que en esa manera se pueda formar y celebrar este otro día. Esto no lo marca la ley, y esto no es obligatorio, pero la tradición ha hecho que se mantenga esta costumbre, y así se lleva a cabo dentro de lo que vienen siendo las empresas, principalmente las empresas industriales, las que transforman la materia prima y la convierten en productos. Tenemos también el 24 de febrero, que es el Día de la Bandera, aunque esto se da principalmente en las escuelas, y hay muchas fechas que por situación de eventos cívicos, de eventos históricos, como es el caso del 24 de febrero, no hay clases o se suspenden las clases, o hay alguna ceremonia inclusive antes, pero al día siguiente se suspende. Recuerdo que en mis tiempos el 24 de febrero sí era obligatorio para todos, pero con el tiempo se han ido quitando fechas, se han ido quitando momentos de celebración y ya han dejado de ser obligatorios, y salvo el lugar, por ejemplo, el Día del Abogado o el Día del Arquitecto, es muy común que lleguen también a suspender dentro de las empresas un día dedicado a este tipo de actividades. Es típico, si no mal recuerdo, el 3 de marzo,
que es el Día de la Santa Cruz, en donde las constructoras y los albañiles suspenden labores y también hacen sus fiestas, hacen su convivio, porque es el Día de la Santa Cruz, el día pues tanto de los albañiles. Y así suele suceder en muchos oficios, en muchas profesiones, y que por tanto, pues ya la tradición o ya la profesión ha hecho que esto sea así, pero por cuestiones de ley no es obligatorio, hay que trabajar de manera normal. Otra fecha, sin lugar a dudas, importantísima para lo de la suspensión de las clases, perdón, del trabajo, es el 10 de mayo, el Día de las Madres. Recuerdo que en mis tiempos también este día sí de forma total y absoluta se respetaba. Actualmente solamente las mujeres, las madres, se les da todo el día. Ellas saben que al día siguiente pues ya no van a trabajar, ya no van a laborar y se acabó, no hay ningún problema. Pero también por tradición se ha venido haciendo que los demás, tanto las mujeres que no son madres como los hombres, trabajen solo medio tiempo. Y de esta manera este día pues ya no es un día normal de actividades. En primer lugar reitero porque las madres se les da el día completo. Y segundo porque el demás personal, siendo mujeres no madres o siendo hombres, se les da el medio tiempo, el mediodía, justamente para ir a celebrar, a conmemorar con las madres su fiesta, que pues bueno, aquí en México somos muy tradicionalistas en ese sentido, con el famoso día 10 de mayo, que por manto de la ley es un día obligatorio, es un día donde el patrón o la empresa sí nos puede obligar a laborar e incluso nos puede sancionar, pero pues aquí es donde la tradición, donde la costumbre se impone al derecho, donde son los hábitos, son la repetición constante de los actos que van a imponerse a lo que llega a decir la ley o llegan a ser superiores a la ley. No se nos olvide que entre las llamadas fuentes del derecho tenemos a la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Y tenemos a la costumbre en segundo término. En primer lugar, la ley. En segundo viene la costumbre. Tercero, la jurisprudencia. Y en cuarto, la doctrina. Porque muchas veces la costumbre llega a ser superior a la ley. Y con el tiempo, esa costumbre que llega a ser superior al derecho, ya aparece también en una ley. Ya habrá tiempo de contar algunos casos más en donde esto es un hecho. La costumbre se impone al derecho. Tenemos el 15 de junio, lo cual se da únicamente en las escuelas, no en las industrias, no en los comercios, que es el 15 de junio, el Día del Maestro. Y tenemos otros eventos, vuelvo a repetir, que cada profesión, cada oficio tiene su día de festejo, su día de conmemoración. Y dentro de esa rama o esa actividad a la cual se dedican, pues tienen por tradición suspender, convivir para celebrar justamente el día del abogado, el día del ingeniero, el día del doctor, el día de la enfermera. En mis tiempos inclusive también había el día de la secretaria, que hoy se conoce como el día del asistente, cuando secretarias conformaban todo un grupo dentro de las empresas, toda una parte de personal importantísimo dentro de las empresas. Pero llegó la computadora y acabó con lo que vienen siendo las secretarias, y hoy las que subsisten pues se les da el nombre de las asistentes, que están obviamente apoyando a los jefes o a los directivos de lo que viene siendo una empresa. Ya si hay posibilidades a futuro, hablaremos un poquito más de estas secretarias, la bilingüe, la taquimecanógrafa, la recepcionista y muchas otras que existían, y que de hecho había carreras técnicas para este tipo de personas que querían desempeñarse como tal, y sobre todo después de la secundaria, dado que no podían continuar con sus estudios de preparatoria, de licenciatura, etcétera. Bueno, otro día también que es muy tradicional dentro de nuestra cultura, dentro de nuestras tradiciones, sin lugar a dudas, es el famoso 2 de noviembre, el Día de los Muertos. Sea el día que sea, entre semana o final de semana, también las empresas suelen dar el día a sus trabajadores para conmemorar, bueno, no conmemorar, para recordar pues a sus santos difuntos. Recordemos que es 1 y 2 de noviembre. Pero el 1 de noviembre es para los niños y el 2 de noviembre es para los adultos. Entonces es el día en que sí se da a los trabajadores, principalmente a nivel trabajador, este día justamente para honrar a sus difuntitos,
cena típica, las ofrendas que se hacen, que se dejan dentro de la casa, en donde se pone pues lo que le gustaba al difunto, las cosas que tenía él que agradaban y varias cosas por el estilo, incluyendo obviamente su fotografía para recordar. Somos un pueblo en este sentido con mucha tradición, con mucho cultura, y en base a esto, y sobre todo porque los amigos ya tiene de tiempo atrás, pues se sigue manteniendo esta tradición. Lamentablemente se ha venido sustituyendo por el famoso Halloween, por lo que viene siendo la aculturación, es decir, la adopción de otras culturas, de otras tradiciones, para hacerlas nuestras, como es el caso de esto. Ya difícilmente entre la juventud suele hablarse del Día de los Muertos, se maneja más el famoso Halloween, más que la calaverita de azúcar, que otras tradiciones muy propias del Día de Muertos. Ahora se acostumbra a la famosa pedimento de la calaverita, se disfrazan los niños, inclusive ya algunos adultos, pues de alguna bruja, de algún esqueleto, de alguna de Chucky, de Freddy Krueger, haciendo alusión a estos personajes que quitan la vida o que se han convertido en asesinos seriales. Y de esta manera se ha ido perdiendo esta tradición, pero pues aún subsiste, aún se mantiene. Y se mantiene tanto que entre las empresas el 2 de noviembre se otorga como lo que debe de ser para que no haya labores, no haya trabajo y se les permita por tanto a los trabajadores ir recordar a sus difuntos. Y de hecho es una tradición que es cuando los panteones se llenan, porque es cuando la gente pues de forma masiva acude a estos lugares, pinta las tumbas de seres queridos, las arregla, les pone flores, lo que se quiera. Hay lugares como Janitzio donde se quedan con sus difuntitos toda la noche, con velas encendidas, siendo tradicional la famosa flor de cempasúchil, propia de lo que viene siendo nuestra cultura, nuestra naturaleza, y así por el estilo. Pero reiteramos, por mandato de la ley, es un día laborable, es un día normal, es un día de trabajo. Pero por la costumbre y por la tradición que de antaño ha venido, ya es tradicional en consecuencia, y perdón por la redundancia, que este día se tome como un día de descanso, y difícilmente las empresas a nivel trabajador, a nivel obrero, obligan a sus trabajadores a llevar a cabo sus labores. Solo a nivel empleado, ejecutivos hacia arriba, pues se toma como un día normal, un día no muy especial, y ya las las menos estrictas te dan quizás medio tiempo, pero reiteramos, ¿por qué? Porque no es obligatorio, no hay mandato de la ley que este día se considere como un día obligatorio, como un día, por tanto, en donde no se debe de trabajar o no se debe de cumplir con este tipo de labores. Además de los días festivos, que son por tradición como los que hemos mencionado, algunos de ellos, hay también otros días festivos que dejaron de ser obligatorios o días de descanso, como es el caso del 18 de marzo. Todavía en mis tiempos, sí recuerdo que el 18 de marzo era un día de descanso obligatorio, un día en que no se trabajaba, en que no se laboraba, precisamente porque ese día, dado que después de la Revolución Mexicana, en 1917, con el famoso nacionalismo revolucionario hasta la época de López Portillo, 1982, se manejó como política el nacionalismo revolucionario. Esta celebración donde se expropió el petróleo a las empresas norteamericanas e inglesas que habían apropiado de nuestro recurso natural, se festejaba y se conmemoraba y se hacía celebración y se hacía pues una fiesta como la del 5 de febrero, donde se reunían los poderes y ensalzaban la obra que había hecho Lázaro Cárdenas. Pero recordemos que del 82 con Miguel de la Madrid hacia lo que es Peña Nieto, pues esto había que desaparecerlo. ¿Por qué? Porque ellos con su política neoliberal pretendían privatizar todos los recursos naturales, como lo estaban haciendo. Y en consecuencia tratar de que en el pueblo mexicano quedara olvidado, quedara simplemente en el olvido, sin recordar lo que significó el 18 de marzo.
la expropiación del petróleo de Lázaro Cárdenas a las empresas norteamericanas que en la época de Porfirio Díaz se les había dado para que ellas explotaran y manejaran todo esto. Pero como era ir en contra de la ideología del neoliberalismo, se fue quitando este día, se fue apaciguando este día, y otra vez se vuelve a rescatar, no como día obligatorio, pero sí como día de conmemoración solemne, formal y en gran manera, con López Obrador, para rescatar el significado de lo que representa la expropiación del petróleo, lo que significa o lo que significó para el país recuperar este energético que a la fecha, aunque no se quiera y aunque no se desee, sigue siendo importante para lo que viene siendo las empresas, el transporte público, privado y demás tipos de situaciones. Hoy nada más se conmemora, se celebra. Durante el neoliberalismo se pretendió que esta fecha pasara desapercibida, que no se recordara, pero ahora con esta nueva política antineoliberal se trata de rescatar la importancia que significó lo que viene siendo la expropiación del petróleo y los beneficios que trajo consigo todo esto. Eso es el 18 de marzo, pero ya no de manera obligatoria, ya no por mandato de la Constitución, sino como una ceremonia que realiza el poder público y que invita, y de hecho recuerdo que estos años se ha hecho una especie como de convivio dentro de lo que es el Zócalo, recordando esta hazaña histórica de explotación del petróleo. Otro día que al menos aquí sí me da gusto que ya no se celebre es el 12 de octubre. Recuerdo también que en mis tiempos, si no citaba en las primarias, sigue siendo día de descanso obligatorio, que es el Día de la Raza. Sí recuerdo mucho que en mis tiempos se ensalzaba mucho este día. Se hacía pues una ceremonia ensalzando lo que representaba la conquista española, lo que representaba el descubrimiento de América, más que nada. Lo cual, según nuestra enseñanza pésima, pues nos trajo civilización, nos trajo cultura, nos trajo progreso, nos trajo desarrollo y varias mentiras más. Pero a partir de las últimas décadas se ha venido gestando un movimiento donde se ha hecho ver que no tenemos nada que celebrar. Después de todo, no hay que celebrar. ¿Qué tenemos que celebrar? Que nos hayan conquistado, que nos hayan dominado, que casi nos hayan exterminado, que hayan acabado con todas nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestra historia. De hecho, acabaron con nuestra religión, acabaron con nuestro idioma, acabaron completamente con todo. Resultaba absurdo celebrar una fecha que vino a ser el inicio de la desgracia de toda América, o al menos de los países latinoamericanos, porque yo me sumo a la corriente de historiadores, de antropólogos, de pensadores que sostienen que la conquista española del centro de América vinieron a provocar la desgracia de este continente. No estoy de acuerdo con aquellos, incluyendo igual historiadores, antropólogos, profesionistas, periodistas, quienes ensalzan, quienes vanaglorian, que están muy agradecidos porque España nos haya conquistado, que gracias a España tenemos civilización y cultura. Uno de ellos es Vicente Fox. En los tiempos de Vicente Fox, cuando fue presidente del año 2000 al 2006, recordemos, que se trató de manejar la historia, no la ahistoria. ¿Y qué es la historia? Sin historia. Y se pretendió que la historia universal se quitara toda la edad antigua, toda la historia de los fenicios, de los egipcios, de los chinos, toda la historia de lo que venía siendo Babilonia, lo que venía siendo o lo que fueron los hebreos o lo que fue Grecia y Roma, y empezar a ver la historia a partir de la Edad Media, quitando toda la historia egipcia, Grecia, Roma, etc. Porque supuestamente esa tendencia neoliberal, la verdadera historia, la verdadera civilización y cultura del mundo empieza a partir de la Edad Media. Y en cuanto a historia de México, es el ahistoricismo sin historia. Se pretendía que la historia de México empezara a partir de la época colonial
y la conocida anterior llamada época prehispánica desapareciera. Y en la época prehispánica se analizaban todas las culturas y civilizaciones de el México antes de llegar a los españoles. Es decir, lo que era la cultura, lo que fue la cultura maya, los mixtecos, los zapotecos, los teotihuacanos, los aztecas, los toltecas. Porque para el neorrealismo, el Estado de México empezaba a partir de la conquista española, que nos trajeron cultura, progreso, civilización, desarrollo y no sé cuántas mentiras más. Gracias a toda esta gestión de grupos radicales y cosas por el estilo, se logró que el 12 de octubre, y en esto estoy de acuerdo, ya pase como desapercibido. Un dato más: desde mis tiempos y hasta hace poco, un año, 2 años, se manejaba y seguía manejando en historia la conquista española. Hoy en este gobierno se desaparece esa parte de la historia y ahora se le nombra resistencia indígena. Si ya no hablemos de conquista española, hablemos de resistencia indígena. Ya no ensalcemos al bandido que fue el español, sino ensalcemos al glorioso indígena que defendió a capa y espada su tierra, sus lenguas, tradiciones. Lamento, pues porque no es clase de historia, ahondar más sobre el particular, pero sí los invito a que un día vean la verdadera historia de lo que fue la conquista, una etapa de saqueo, de explotación, de exterminio de los indígenas. Una etapa en donde fue la más oprobiosa, la más horrible que ha vivido nuestro país, la conquista española. Por fortuna, 12 de octubre, que en mis tiempos sí recuerdo que era inhábil, Día de la Raza, ya dejó de ser inhábil y de hecho ya no se conmemora, ya no se festeja, y ojalá así se siga manteniendo el no festejo, el no convivencia. Vámonos ahora a otro tipo de descanso, y ya con esto los últimos descansos, que es el descanso anual, que no son sino más las que famosas y las vanagloriadas y las tan ansiadas y esperadas vacaciones. ¿Qué son las vacaciones? Son los días de descanso que tendrán los trabajadores de acuerdo a su antigüedad, siendo obligación del patrón pagar el sueldo íntegro más la prima vacacional. Dirían por ahí, uf y recontra uf. Después de estar trabajando día tras día, semana tras semana, bendito Dios, nos llegan las vacaciones. A ver y a gozar, que el mundo se va a acabar. ¿Cuáles son el descanso anual? Pues son las vacaciones. ¿Y qué son las vacaciones? Son los días, es decir, hablamos de varios días y te lo vamos a desglosar, que tendrán los trabajadores de acuerdo a su antigüedad, siendo obligación del patrón pagar el sueldo íntegro más lo que viene siendo la prima vacacional. Ahora, ¿cuándo tienen derecho o cuándo se tiene el derecho a disfrutar de las vacaciones? No por el hecho de que entre ya al mes, a los 2 meses ya quiero mis vacaciones, no. La ley establece el término. Las vacaciones se otorgan o otorgarán a los trabajadores que cumplen un año de servicios. Cumplido el año de servicios, cumplido el año de contratación, entonces ahora sí, trabajador, ya tienes derecho a disfrutar tu periodo vacacional. Pero no inmediatamente, claro. Todo depende de las políticas de la empresa, porque supone que son varios los que van a ir siendo escalonados en cuanto a sus vacaciones, sino que las vacaciones las podrá disfrutar a partir de los 6 meses siguientes al cumplimiento del año del trabajo. Cumplido el año, tengo derecho a vacaciones, pero de acuerdo a la demanda del trabajo, de acuerdo a necesidades de la empresa, de acuerdo a muchos factores, la empresa y el trabajador no necesariamente al día siguiente empiezan mis vacaciones. Puede ser caso, pero hay que tomar en cuenta, reitero, las circunstancias bajo las cuales se está viviendo. Entonces el patrón tiene una especie como de colchón para que una vez cumplido el año de vacaciones el año de trabajo del obrero, tenga 6 meses para que dentro de esos 6 meses pueda darle las vacaciones al trabajador. Es decir, mientras no pasen los 6 meses, todo es legal, todo está bien.
Si pasaron los 6 meses, el patrón sigue sin darle vacaciones al trabajador, entonces ahí sí, pues ya dependerá del trabajador cómo poder proceder. Sería una causa para poder presentar su renuncia sin responsabilidad para el trabajador, porque no le está cumpliendo al trabajador las prestaciones que marca la ley o las condiciones que marca la ley. Entonces, nos queda bien claro. Los trabajadores están en derecho a vacaciones una vez que cumplen el año de servicios, una vez que tienen el año de estar laborando en esa empresa. Pero disfrutarán de las vacaciones dentro de los 6 meses siguientes al cumplimiento del año del trabajo. Entonces, mucho ojo con esta disposición, porque vuelvo a lo mismo, no se piense que tan pronto cumplo el año, al día siguiente salgo de vacaciones. Puede darse el caso, pero ahí el patrón pues tiene una ventaja, porque pues depende las circunstancias. Si hay mucha demanda de trabajo, pues seguramente el patrón le dirá a su trabajador: ¿sabes qué? Te voy a poner tus vacaciones para el siguiente mes o dentro de 2 meses. Aguántame tantito, espérame tantito, etcétera, ¿no? Y en ese sentido no hay ningún problema, porque la ley, vuelvo a repetir, lo está marcando. Tendrás derecho a vacaciones cumplido el año, y se te darán, pero dentro de los 6 meses siguientes al año de servicios. Si te dan a la semana, pues qué bueno, ¿no? Si te dan al día siguiente, pues que a todo dar. Pero todo va a depender de cómo se encuentre la empresa, de cómo se encuentren las circunstancias que están viviendo en ese momento. Al menos ya sabemos que al año ya puedo decir mis vacaciones, y que el patrón está obligado a dármelas dentro de los 6 meses siguientes al año. Y en caso de que no, pues bueno, puede ser una demanda, por incumplimiento de prestaciones laborales. O salvo que en muchos casos se acuerda con el trabajador: ¿sabes qué? Te voy a dar doble salario, te voy a compensar, te voy a dar esto, y pues ya el trabajador ahí podrá decidir si le conviene recibir un dinero extra que tomar vacaciones. Ya dependen las circunstancias, cómo se den, y las políticas que se manejan dentro de la empresa, incluyendo también las políticas que maneje lo que viene siendo el sindicato, o los acuerdos que tenga el sindicato con la empresa. Cómputo de vacaciones. Las vacaciones cumplido el año serán de 12 días. Es decir, una vez que cumples el año, tienes 12 días de descanso, las cuales los cuales aumentarán cada año en 2 días, hasta el 5.º año, para llegar a 20 días de vacaciones. A partir del 6.º año se irán aumentando 2 días, pero ahora van a ser cada 5 años de servicios. Ahorita te pongo una tabla para que nos quede más claro, pero ahorita velo captando. Al año ya tenemos derecho a vacaciones, y por tanto tengo derecho a 12 días de vacaciones, los cuales van a ir aumentando cada año que cumpla 2 días más. Primer año, 12 días. Segundo año, 14 días. Tercer año, 16 días. Cuarto año, 18 días. Y quinto año, 20 días. Es decir, cada año voy a ir aumentando 2 días más por cada año que yo tengo de servicios. Pero a partir del 6.º año seguirá igual 2 días por año, 2 días más de vacaciones, pero ya no será cada año, sino será cada 5 años de servicios. Y por si no nos quedó clarito, ponemos la tabla que está manejando ahorita. Al primer año tengo 12 días de vacaciones. Como van a ir aumentando cada año 2 días, entonces el primer año tengo 12 días, el segundo año 12 más 2, 14 días. Al tercer año 14 más 2, 16 días de vacaciones. Al cuarto año 18 días de vacaciones, y al quinto año 20 días de vacaciones. ¿Por qué? Porque van aumentando cada año 2 días. Primer año 12 días, segundo 14, tercero 16, cuarto 18 y quinto 20 días. A partir del 6.º año, o después del 5.º año, como lo quieras tú manejar, van a seguir aumentando 2 días, pero ya no cada año, sino cada 5
años. De tal manera, del sexto año al 10º año voy a tener 22 días de vacaciones. Del 11º año al 15º voy a tener 24 días de vacaciones. Si tengo 16 años en la empresa y llego a los 20, 16 a 20, van a ser 26 días de vacaciones. Porque a partir del 21 año de labores en esa empresa, a los 25 voy a tener 28 días de vacaciones. Y del año, después de 26 años a 30 años trabajando en la empresa, tengo 30 días de vacaciones. Y así me voy sucesivamente, de 5 en 5, van aumentando 2 años. Así del año 31 de servicios a 35 años de servicio, voy a tener por tanto 32 días de vacaciones, más de un mes. Ahora, esto es lo que la ley establece, pero es la prestación mínima. Si el sindicato acuerda con la empresa que en lugar de 12 días, el primer servicio sean 20 días, pues entonces imagínate, van a ir aumentando 22, 24, etcétera, etcétera. Y así por el estilo. Hace tiempo yo conocí a un amigo que trabajaba en La Corona. Y perdón por el corte comercial. Él como obrero que había estado, ya tenía bastante tiempo, me decía, y yo me fui casi para atrás, que él tenía 3 meses de vacaciones. Digo, ay, no puede ser, le digo. 3 meses de vacaciones. Sí, 3 meses de vacaciones. ¿Y qué? No, pues hasta me aburro. Una vez tomé un mes de vacaciones y me di unas aburridas, pero espantosas. Sí, porque a veces se tiene el descanso, bueno, se tiene el billete, la lana para poder disfrutar esos descansos. ¿Y cómo es eso posible? Bueno, es que mi sindicato, es que yo tengo, no recuerdo, te soy sincero, no recuerdo los años que tenía trabajando en la Modelo. Es que tengo tantos años trabajando en la Modelo y mi sindicato acordó que los años, también se me olvidó, de vacaciones fueran tanto así, de tal manera que hoy que tengo tantos años de antigüedad, tengo 3 meses, 3 o 2 meses me dijo, de vacaciones al año. Entonces, ¿te imaginas? De acuerdo con esta tabla, si los sindicatos logran acordar con la empresa que en lugar de empezar con 12 días sean de 18, de 20 días y así van incrementándose, pues se puede llegar a este caso, se puede llegar a este tipo de situaciones. Entonces, para eso son los sindicatos. Se supone que para eso son los sindicatos, para luchar por mejores derechos, mejores prestaciones o mayores derechos o mayores prestaciones que los que establece la ley, porque estamos recordando, la ley habla de lo mínimo, prestaciones mínimas. Lo menos que puedes dar al trabajador es esto. Pero si tú quieres darle más, pues bienvenido sea, no hay ningún problema. Por eso es muy importante fijarse en materia laboral cuando hablan de mínimo o de máximo. Hablamos de salario mínimo, sí, salario mínimo. O sea, lo menos que le puedes pagar al trabajador, y lo vamos a ver en un momento oportuno, es esto. Pero si tú le puedes dar más, pues mucho mejor. Es mucho mejor. Yo nada más te digo que lo mínimo que estás obligado es esta cantidad. Pero si tú quieres darle más, acuerdas con el sindicato, adelante. Es bien recibido. Yo te digo que lo máximo a lo cual puede elaborar tu trabajador es de 8 horas. Es lo máximo. No puedes obligar a que trabaje más de 8 horas, salvo que sea jornada extraordinaria, que ya vimos en su momento oportuno. Hablo del máximo. Pero si tú acuerdas con el sindicato que la jornada dentro de tu empresa va a ser la máxima de 6 horas, no, pues a todo dar. No hay ningún problema, no estás violando la ley. La violas si hablas de más de 8 horas, si hablas de menos de 8 horas, no, pues quedarán contentos todos, felices. Porque yo hablo del máximo, no del mínimo. Entonces hay que tener muy en cuenta en las prestaciones laborales cuando se habla de máximo y cuando se habla de mínimo. Si es máximo, no podemos violar ese máximo. Si es mínimo, no hay problema. Ya podemos ir más allá de lo que el mínimo establece, como es el caso. Ahí dice, por mínimo tienes que darle 12 días de vacaciones. Pero si tú acuerdas con tu sindicato o tu empresario, decides darle a tus trabajadores más de 12 días al primer año, 15 días o 20 días o X días y así irle sumando, pues adelante o al revés, te doy 12 días, pero en lugar de aumentarte 2 días por año, te voy a aumentar 3 días por año.
Y a partir del sexto año te va a aumentar 3 días, te va a aumentar 4 días por cada 5 años o 5 días por cada 5. Pues bienvenido sea todo, ¿no? Recordemos que esta disposición apenas se acaba de establecer. Porque anteriormente, los descansos o al año de servicios eran solamente 6 días. Si tú tenías un año de servicios y tenías derecho a vacaciones, nada más te daban 6 días. 6 días. Hoy es el doble, 12 días. De tal manera que si tú llegabas al segundo año, te daban hasta hace poco 8 días. Hoy te dan 14 días. Por eso a esas vacaciones se llama vacaciones dignas, porque se incrementó el número de vacaciones, el número de días de descanso. Hasta hace apenas poco, al año de servicios se tenía 6 días. Vino la reforma laboral y ahora al primer año tienes 12 días de vacaciones. Un ejemplo más. En las anteriores vacaciones de hace poco, cuando cumplías 3 años, tenías 10 días de vacaciones, 10 días de vacaciones, 3 años. Hoy si tienes 3 años de trabajo, tienes ya 16 días de vacaciones. Un ejemplo más, siendo de 21 a 25 años. Hoy se tienen 28 días de descanso. Y anteriormente nada más se tenían 20 días de descanso. 8 días de vacaciones más, pues tú bien lo sabes, son muy buenos. Y cuando se da esto, pues cualquier día extra de descanso es bien recibido, es bien bendecido y nos ponemos contentos y felices por esos días. Entonces, como puedes, en este gobierno se vino a cambiar el cómputo de vacaciones. Reitero, antes al año eran 6 días, hoy son 12 días. Y esto ha traído a lo que se conoce como las famosas vacaciones dignas. Este nuevo cómputo de vacaciones se le conoce como vacaciones dignas por el incremento de días de vacaciones en beneficio de los trabajadores. Hasta antes del gobierno de AMLO, las vacaciones al año eran de 6 días y no de 12 días como lo viene siendo ahora. Recordemos que el gobierno neoliberal tenía otras políticas y eran gobiernos inclinados más hacia el patrón, hacia las minorías que hacia el trabajador. Si bien hoy no está a favor del trabajador, sí quiere al menos mantener ese equilibrio y que no sea por imposición, sino por acuerdo entre patrones y trabajadores. Que si no, pues olvídate, ya de por sí estas vacaciones sí han presentado ciertas protestas de patrones que no están conformes con ello, pero bueno, no es como antes en donde sí de plano se plantaban y había paros o había huelgas o había cosas más allá de lo que viene siendo lo normal, ¿sí? Entonces, como puedes ver, se ha mejorado en ese aspecto. Vamos a ver en su momento oportuno también el salario, tratando de que el obrero tenga mejores condiciones de trabajo sin llegar a lo que se conoce como el socialismo o lo que viene siendo la dictadura del proletariado, que fue uno de los argumentos que se utilizaron en el 2006-2012 contra López Obrador como el peligro para México, que le iba a implantar un régimen socialista, una dictadura del proletariado. Como lo vamos a ver o lo estamos viendo, de acuerdo a lo que hemos analizado en las clases de Zoom, se trata de mantener un equilibrio justo entre los dos factores, como te he dicho desde el principio. Tanto patrón como trabajador tienen intereses completamente opuestos, contradictorios. Y el fin del derecho laboral es mantener un equilibrio entre ambos. Este equilibrio se va a mantener entre ambos llegando a consensos, acuerdos, no imponiendo, porque imponía entonces vienen una serie de problemas políticos, económicos, sociales, perjudicando al trabajador o al patrón o ambos, y afectando obviamente la vida diaria de la sociedad y las funciones del gobierno. Bueno, pues con esto, jóvenes, dejamos lo que vienen siendo las vacaciones para pasar a otro tema, que nos demos unos cuantos minutos en lo que viene siendo otra de las prestaciones laborales a favor del trabajador.